estarán preguntando, ¿por qué 11 y no 10? Como en todos los canales de libros. Hay una explicación. No sé si es lógica, pero existe. A principio de año yo estaba muy deprimido. Ya se arranca así, imagínense. Estaba muy deprimido con mi carrera, con la literatura, con todo, con la vida misma. Y no tenía muchas ganas de leer. Pero bueno, yo soy de buscarle soluciones drásticas a momentos drásticos. Y dije, si yo no tengo ganas de leer y no me da placer la lectura, ¿por qué no leerme los libros más difíciles que existen? Eso es lo que hice. Lo cierto es que duró hasta mitad de año. Uno no tiene tanta constancia tampoco. Pero fue muy útil. La verdad es que leí libros que nunca imaginé que iba a leer, y menos en un mismo año. No es que sea la persona más culta del mundo y que me guste la alta literatura. O sea, sí, me gusta, pero esto no lo hago siempre. Fue este año. Esa es la razón por la que es difícil elegir solamente 10. Alguien se estará preguntando, Milton, ¿qué son los clásicos? ¿Por qué son los libros más difíciles? Entiéndase clásicos como lo que se consagra en la historia de la literatura, como en las grandes obras de la literatura, según el canon, según la academia. ¿Y por qué son los más difíciles? Porque son libros que se escribieron hace mucho, algunos, no todos igual, creo que, bueno, de acá una sola autora está viva, que es Mariana Enríquez. Y después, algunos se escribieron después del 2000, pero de todos estos autores, menos Mariana Enríquez, los demás están todos muertos. Es re sádico decir esto, pero es divertido. Y son difíciles porque se escribieron hace mucho algunos, porque son largos, porque era otra literatura, no era lo que se escribe hoy en día, que es más moderno, qué sé yo. Bueno, espero que se queden a ver este video. Pedro Páramo es la obra maestra de Juan Rulfo y es una de las piezas fundamentales del realismo mágico y la literatura hispanoamericana. La novela comienza con la promesa de Juan Preciado a su madre moribunda Dolores, que va a ir a Comala para reclamarle a su padre, Pedro Páramo, el lugar que le corresponde. Bueno, quizás no conozcan el libro, pero puede ser que en Netflix hayan visto algo. Lo cierto es que tuve que buscar la trama del libro porque me la había olvidado bastante, pero es entendible que me haya pasado porque es un libro fantasmal, o sea, nada es muy claro y uno va armando la historia a medida que puede. Es muy interesante cómo la temática es un hijo buscando a su padre y el libro se trata de todo este camino que recorre él, que es el camino de conocer quién era su padre, básicamente, que él no lo conocía. Corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, novela corta publicada en 1899, es una obra fundamental para entender la literatura moderna y ha sido una influencia directa a muchísimas historias, como la película Apocalipsis Now. Marlowe es contratado por una compañía belga para transportar marfil, sin embargo, su verdadera misión implícita termina siendo rescatar a Kurz, el agente más eficiente de la compañía, que dirige una estación en lo profundo de la selva. Este libro lo tenía hace muchos años y la verdad es que es clave para quien se quiere armar un camino como lector, para entender muchas referencias que hay y es un ejemplo clarísimo de por qué los libros son tan importantes. Bueno, ustedes ahí escucharon el audio, creo que ahí no dice, pero este protagonista es contratado para ir a África, a una colonia, y este libro describe cómo era una colonia africana en su momento y la cantidad de atrocidades que había ahí. De ahí el nombre, Corazón de las tinieblas.
Viaje al fin de la noche, Louis-Ferdinand Céline. Céline rompió con la tradición literaria francesa al introducir el lenguaje hablado, el argot y los insultos en la narrativa culta. La novela sigue a Ferdinand Bardamou, un antihéroe cínico y pesimista, en un recorrido que parece una caída libre por diferentes escenarios del horror humano. Este es uno de mis favoritos, lamentablemente, porque el escritor era un poco fascista, pero hablando de los escenarios del horror humano, en este libro el protagonista pasa por la Primera Guerra Mundial, el colonialismo en África también, como el libro anterior. En un momento se va a Estados Unidos para tener el sueño americano. Él quiere vivir en Estados Unidos y lo intenta. Y por último termina regresando a Francia. Francia, que en ese momento era un lugar muy pobre y miserable. Y es todo el recorrido que hace este personaje, además de ser cínico y mal hablado y bastante hijo de puta, haciendo todo ese recorrido en la vida. Y se entiende también por qué es un viaje al fin de la noche y por qué es un clásico también, porque cuando lees este libro es como pasar por casi todas las experiencias humanas que puede pasar un ser humano. Y bueno, no les cuento más, pero hay mucho más que eso. Librazo. Yo lo leí en un viaje encima. Está viajando. Nada mejor que leer viajando. En agosto nos vemos. Novela póstuma de Gabriel García Márquez, publicada apenas en 2024. La historia sigue a Anna Magdalena Bach, una mujer de más de 50 años que tiene una vida aparentemente perfecta. Lleva 27 años de matrimonio feliz con un hombre al que ama, tiene hijos exitosos y una rutina estable. Cada 16 de agosto, Anna Magdalena viaja a una isla del Caribe para visitar la tumba de su madre. Un viaje solitario y ritualista. Toma el mismo transbordador, se aloja en el mismo hotel, compra un ramo de gladiolos y pasa un tiempo frente a la tumba. Bueno, la introducción es bastante larga de este video y es difícil que hable de este libro tan corto sin spoilear nada. Lo que puedo decir así sencillamente es que es un libro romántico. A mí personalmente lo que más me gustó de este libro es cómo se publicó después, o sea, porque además tiene, creo que a lo último, una explicación de cómo fue que recopilaron todos los escritos o sea, como todos los manuscritos con las anotaciones de García Márquez de la historia y cómo se le dio forma. Y es interesante, a mí me resultó muy interesante eso. La historia es romántica, o sea, como que nada, uno queda medio boludo después de leerla porque nada, es como romantizar el viaje, la tumba, el cementerio, está bueno. Caín, de José Saramago, es la última novela que publicó el Nobel portugués en el 2009, antes de morir. La novela comienza con el episodio bíblico conocido. Caín mata a su hermano Abel porque Dios despreció su ofrenda y prefirió la de su hermano. Sin embargo, Saramago le da un giro fundamental. Caín no acepta la culpa en soledad, sino que confronta a Dios, acusándolo de ser el autor intelectual del crimen por haber provocado la envidia y el conflicto. Bueno, los audios me van saliendo un poco mejor, de a poco. Es el primer libro que leo de Saramago y la verdad es que yo me di cuenta que no es un autor tan difícil de leer. Me lo habían pintado como muy difícil, pero puede ser que ese sea Ensayo de la ceguera, no sé qué onda, que no lo leí. Pero bueno, este libro no es difícil, este libro está buenísimo. No estoy hablando mucho de la escritura, de cómo están escritos, pero creo que de todos los libros este es el que más perfecto está escrito. No hay una palabra de más ni de menos acá, es todo ideal. Los Siete Locos de Roberto Arlt
Es la novela definitiva sobre la angustia urbana, la alienación y el deseo de romper con una vida mediocre. La novela sigue a Remo Erdosheim, un hombre humillado y atormentado que vive una constante crisis. Erdosheim trabaja como cobrador para una compañía de azúcar, pero ha estado robando pequeñas sumas de dinero para sobrevivir. Cuando lo descubren, le dan un plazo corto para devolver la plata. Desesperado, recurre al astrólogo, un personaje enigmático y manipulador que vive en Temperley. Bueno, yo tengo una historia particular con este libro porque me lo habré comprado ahí a los 22, 23 años o antes y no lo podía leer. Era una edición pésima, con la letra muy chica, páginas viejas, chiquito el libro y claro, me expulsaba. Yo intentaba engancharme y no podía. Este año me compré esta edición de Losada y lo pude leer al fin y quedé fascinado. Bueno, todos los libros que nombré hasta ahora son bastante oscuros, creo que menos el de García Márquez, los demás son la oscuridad misma. Pero si hay que hablar de locos. Mientras agonizo, de William Faulkner. Es una de las cumbres del modernismo anglosajón. Faulkner utiliza aquí el monólogo interior y la multiplicidad de voces, 15 narradores distintos, para contar una historia que es, al mismo tiempo, una tragedia griega y una comedia negra rural. Bueno, en el audio no lo dije, pero la trama de este libro se trata de que esta familia del campo lo que tienen que hacer es un viaje para enterrar a la matriarca donde quiere descansar. O sea, la matriarca es como la cabecera de la familia. Ella se está por morir, está agonizando, vale la redundancia, y lo que quiere es morir en un lugar en específico. Entonces toda la familia la tiene que llevar. Faulkner es uno de mis escritores favoritos. Vos lo lees yo lo leo y estoy 5 o 10 minutos en un momento de la narración que estás ahí con la cabeza puesta porque tiene párrafos como largos y momentos largos de la narración. O sea, no es como quizás otros libros que lo que hacen es como relatar la historia, entonces uno va avanzando. Acá es como trances de momentos largos de lo que va pasando en la historia y uno está metido ahí con la cabeza en algo total, como cuando estás viendo una película muy enganchado. O sea, eso es lo que logra la literatura cuando atrapa al lector y no lo suelta porque hay una cadena en las oraciones y en el momento que se describe que hace que sea difícil soltarlo. Archipiélago, de Mariana Enríquez. En este texto, Enríquez explora la idea de la memoria fragmentada y la identidad a través de un viaje a las islas de la memoria. No es una trama lineal, sino una cartografía emocional. Bueno, lo que acaban de escuchar es la conclusión de ChatGPT. Yo la dejé ahí como para seguir en línea con lo que estoy haciendo. A mí me quedó otra noción del libro. Bueno, es el primer libro no clásico o sacado de los que ya se murieron, los autores que ya están muertos. Ella está viva, si no la conocen, es Mariana Enríquez. Porque está entre mis favoritos, porque yo la sigo hace muchos años a ella y consumo todo lo que ella hizo, hace, vio, recomienda todo. Entonces para mí esto fue un éxtasis total. Yo este libro lo leí emocionadísimo porque era todo lo que decía, era como no sé cómo explicarlo, pero es cuando lees algo que te convoca mucho porque estás leyendo lo que vos hacés y es como todo una retroalimentación de autores y de libros, de clásicos, de historietas, de un montón de cosas que se juntaron acá. Yo porque soy nerd, nada, y porque hago esto. Bueno, y nada, para mí la gran enseñanza de Mariana Enríquez y de este libro en especial es que un autor, un escritor, un artista no se influencia solamente con libros o con la literatura clásica, sino que también importan las bandas de rock, importan las películas viejas, las nuevas, todo importa y todo hace, la música, sobre todo la música, todo hace a un mundo y a un imaginario y a los gustos y
y con lo que uno resuena todo el tiempo. Por eso está acá. Por eso está acá. Glosa de Juan José Saer. No sé si se dice Saer o Saer. Olviden esto. Llegamos a una de las cumbres de la literatura argentina y posiblemente a la obra más perfecta del escritor. Bueno, no cuento mucho ahí en el audio porque nada, lo más cancelable es que no sé cómo se pronuncia el nombre. Y además porque me acuerdo, o sea, la trama básicamente son dos amigos que se encuentran en la calle, amigos conocidos, ni siquiera son muy amigos, que comienzan a hablar de una fiesta a la que no fueron, pero de la que se enteraron cosas. Porque es el libro, nada, es un libro muy difícil de leer, porque ustedes imagínense que el autor relata lo que ellos hablan sobre lo que pasó en otro momento y van reconstruyendo todo. Entonces vos empezás a leer como un momento de la historia que se hace grande porque hablan de otro momento de la historia, entonces se hace una glosa, que es lo que me dijo el ChatGPT. Si alguien está viendo estos videos como para empezar a leer, no empiecen por acá. Yo lo hice con años de lectura y con mucha determinación de yo este libro lo voy a leer, con mucho mate al lado y te rompe la cabeza y te das cuenta cómo libros literarios te pueden romper la cabeza, que yo a veces me lo olvido eso. Este es un ejemplo. Moby Dick, Herman Melville. No es solo una novela de aventuras, es un tratado filosófico, una enciclopedia de la obsesión y uno de los estudios más profundos sobre la voluntad humana. Bueno, seguramente conozcan la película, conozcan La ballena, conozcan eso. El libro es una obra maestra porque el audio decía lo de la voluntad humana. Resulta que Ismael se sube a un barco, el capitán está obsesionado con matar a la ballena que le comió la pierna. Bueno, no sé qué saben de esto. Pero el chabón está totalmente obsesionado en encontrar a la ballena en el medio del mar, sin tecnología, sin nada, para vengarse. Esa es la historia, básicamente. Es hermoso llegar al final. No se los voy a decir, pero es hermoso llegar al final. En este momento del video tendría que haber dicho que aunque solamente eso es la trama, Herman Melville escribe un libro de entre 600 y 800 páginas, dependiendo de la edición. Esto demuestra que es una obra monumental que no solo describe la aventura, sino todo lo que rodea la historia. Diarios de Franz Kafka. No es una obra pulida para el público, sino el registro crudo de una mente que lucha contra sí misma, contra su familia y contra la imposibilidad de escribir. Kafka vive la escritura no como un hobby, sino como una necesidad biológica. Este libro se compone más o menos un 60%, imagínense que son descripciones sobre lo que rodea a Kafka, y es como que uno se tiene que fumar esos momentos para llegar a las pequeñas joyas que hay, que es todo ese 40%, que es cuando Kafka expresa todo lo que le pasa. Y la verdad es que meterse por unos días en la cabeza de este escritor es hermoso, sobre todo porque nada, le fallaba un poquito la cabeza y le costaba vivir. O sea, creo que todo lo que para nosotros hoy es ansiedad social, pánico, sí, todo lo que rodea problemas de salud mental, el chabón lo vivía como podía en esa época y lo describe. Y nada, uno se siente identificado porque también tiene todos esos kilómetros en la cabeza y es lindo que identificarse con este escritor, ¿no? Y bueno, como decía el audio, la necesidad de escribir, la necesidad de expresar cuando las emociones te embargan y es más fuerte lo que se siente que lo que se puede explicar. Ahí nace la necesidad. Llegamos al final. Espero que les haya gustado. Bueno, estoy en la oscuridad. Estoy editando, por eso estoy con los anteojos. Me tengo que despedir. Gracias por llegar hasta acá. Si llegaron hasta esta parte del video, la verdad es que escucharme a mí hablar 20 minutos sobre libros es todo una aventura, una cosa muy grande de hacer. Espero que les haya gustado. Déjenme comentarios, lo que quieran.
Todos bienvenidos, compartan, suscríbanse, todo lo que se hace. Espero que sigan viendo mis videos. Ojalá que les haya dado ganas de leer alguno de estos libros. Cuéntenme si es así, cuál de los libros, o si tienen alguna crítica, si me quieren hacer bullying, lo que quieran. Pero bueno, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video.